¿Dónde vamos ahora? Pues ahora nos vamos a Jordania. ¡Qué bien! ¿Qué tal, segunda expedición? Yo soy Ismail. Yo soy el primogénito y el hijo que Ibrahim ofreció en sacrificio a Dios, pero para los judíos y cristianos no. Bueno, pues hay que hay dos columnillas, que tampoco parece mucho, pero... Ahora, muy mal carácter Herodes, ¿eh? Sí. Si lo pillaba de buenas bien, pero como lo pillaba de malas... Te la liaba. No lo sabéis bien, menudo carácter. ¿Qué tal, familia antirrealista? Soy Juan el Bautista, contemporáneo y precursor de Jesucristo y venerado en cristianismo e islam. Incluso hay una religión, el mandeísmo, que cree que yo soy el verdadero Mesías y Jesús es un traidor crucificado por Dios por traicionarme. Yo soy un poco mayor que Jesús y en la tradición cristiana yo fui quien le bauticé en el río Jordán. Para algunos historiadores, Jesús fue quien ocupó mi puesto liderando a nuestro grupo cuando yo morí, decapitado justo aquí. ¡Ay, que te cago la cola! Gitana, si tú me quisieras, gitana, Todo si cuevecitas. tú me quisieras, Pues esto es como cuando tú vivías allí en... te compraría en Granada la mejor prueba que tuviera. ¿Te has aquí una casa rápida, Beatriz Sánchez? Sí, con un poquito de ¿Te agua. quedas aquí a vivir en Mukawir? Como un cabro. Está esto súper, mira, fértil. ¿Sarcasmo? Como allí el barranco del abogado, ¿no? Vamos a avistar la tierra prometida también. Desde aquí que la veía Herodes. Luego veremos esta tarde donde la vio Moisés. Que nada más que la vio porque llegar no llegó. Ah, porque era un dios vengativo. Y si no lo había hecho bien, pues ala. Qué superstar esto, ¿eh? Sí, sí, lo estaba pensando. De hecho no se grabó en Jordania, Superstar. No lo sé dónde se grabó, pero vamos. Podría ser perfectamente aquí, sí. Sana, sana, sana. Sana, hey, sana. Oh, sana. ¿Haces tú de Jesucristo que te traemos aquí atada a lo mejor? Ok. ¿Cómo vas? Tienes que poner cara de sufrida. ¿Cómo era el otro tema? Yo te digo, por ejemplo, ¿eres rey de los judíos? Dices que eres rey de los judíos. ¿Cómo es eso posible? ¿Qué afecta eso? Mi reino no es este mundo. Ah, vale. Are you king of the Jews? Ahí está el mar muerto. Sí se ve. Ojo, como veis, nos vamos acercando ya a la yema del huevo. Estamos aquí con estas columnas de capitel jónico. Jónica. Ahora que venga la historia del arte y lo confirme, pero ya. El templo de Herodes, ¿no? Castillo. Era un rey, no era ni nada religioso. ¿Quién cerraría Herodes a los malos? Y a los buenos también, que yo estuve encerrado en este castillo hasta que me decapitaron. Herodes el Grande, no Herodes Antipas, que es el de Jesucristo. El Herodes que era gobernador de Galilea, cuando mandó Poncio Pilato a Herodes y Herodes de nuevo a Poncio Pilato, ese es el otro Herodes, ¿eh? Otro Herodes. ¿Cómo que el otro Herodes? ¿Pero qué es eso? ¿Qué tal, segunda expedición? Yo soy Herodes Antipas, ese que llaman el otro Herodes, el otro. Qué feo está eso. Mi padre, Herodes el Grande, que en la tradición cristiana es el que ordenó la matanza de los inocentes, convirtió esto en una fortaleza militar, pero yo la heredé cuando murió poco después de que naciera Jesús, que ahora se sabe históricamente que fue entre los 5 años anteriores al año 0. Yo soy el que mandé a Jesús ante Poncio Pilato antes de su crucifixión y quien mandó decapitar a Juan el Bautista, solo que aquí no fue idea mía, sino de mi mujer. Juan el Bautista mantenía que nuestro matrimonio contravenía la ley judía porque mi mujer Herodías era hija de un medio hermano mío y había estado casada antes con otro medio hermano. Salomé, la hija de mi mujer, bailó en mi cumpleaños una danza tan bella que le prometí que le daría lo que me pidiese. Habló con su madre, mi mujer, y me pidió la cabeza de Juan en una bandeja. Y como lo había prometido, pues se la di. Bueno, un poco machista el tema, ¿no? La mujer como conspiradora y traidora. Como siempre. ¿Qué tal, segunda expedición? Soy Salomé, la que pide la cabeza de Juan, según la tradición cristiana, porque sumisamente obedezco a mi madre, que es una pérfida, y según la reinterpretación literaria posterior, por despecho, porque estoy enamorada de Juan y él me rechaza. Menuda patraña. Y ahora ya vamos a bajar esa carreterica que nos lleva al mar muerto que está ahí detrás. Ahí justo. No había puertas, no había ventanas.
Bueno, malamente, no había camas, no había sofá, no había nada. Se lo han llevado todo. Le han debido de embargar al pobre. Lo que es el castillo en sí, no había castillo. Muy buenas vistas. Una cosa importante es que aunque todo esto sea tradición cristiana, aquí todos, Juan, Jesús y yo misma, somos judías. O bueno, al menos medio judíos, porque sobre nuestra familia siempre han recaído dudas de si éramos lo suficientemente judíos, aunque yo creo que el rencor que nos tenía el pueblo era sobre todo por estar aliados con los romanos. Y es que mi abuelo, Herodes el Grande, fue criado como judío, pero era hijo de un edomita y una nabatea. Entonces, en principio, no debía ser judío. ¿Por qué? Los nabateos son la tribu árabe cuya capital está en Petra, que vais mañana. Y como árabes, son descendientes de Ismail, que perdió la primogenitura y por tanto la promesa del pacto con Dios en la segunda generación de los grandes patriarcas frente a Isaac. Y los edomitas, o idumeos, que es lo mismo, son descendientes de Esaú, que perdió la primogenitura frente a su hermano Israel en la tercera generación. Vamos un poco antes para entender cómo mi abuelo se hizo judío. En el 586 antes del año 0, Nabucodonosor II, rey babilonio, destruye el primer templo de Jerusalén, el que construyera Salomón, y se produce el destierro a Babilonia, lo que se conoce como la primera diáspora. En el 537, el rey persa Ciro II derrota a los babilonios y permite a los judíos volver a Judea, reconstruir el templo, y hasta el 332 hay un reino judío semi-independiente bajo dominio persa. En ese momento, Alejandro Magno conquista estas tierras al imperio persa, y después de su muerte y algunas batallas, quedamos bajo dominio de su general Seleuco, y formamos parte del imperio seleucida. En el 167, los macabeos, una fracción judía, iniciaron una revuelta contra los helenos seleucidas y ganaron, estableciendo el reino asmoneo. La fiesta judía de Hanukkah, por cierto, conmemora este evento. Los macabeos son héroes nacionales para los judíos y santos mártires para los cristianos. Durante el periodo asmoneo, los judíos se expandieron y obligaron a convertirse a los conquistados, incluidos los edomitas, descendientes de Esaú, de los que provenía mi abuelo. Y por eso él fue criado como judío. Este reino establecido tras la revuelta macabea, el asmoneo, duraría hasta que llegó al poder mi abuelo Herodes el Grande en el 37, todavía antes del año 0. Lo consiguió con el apoyo romano expulsando al asmoneo Antígono Matatías, al que apoyaba el imperio parto, que eran también persas, pero otra dinastía. Como veis, en la antigüedad también había grandes potencias que apoyaban a rivales locales. Y bueno, con los romanos, los judíos nos fuimos llevando cada vez peor. Tanto que en el año 70, ya después de la crucifixión de Jesús, terminan destruyendo el segundo templo, que por cierto mi abuelo amplió, y expulsándonos en lo que sería la segunda y definitiva diáspora. Como veis, aunque los judíos seamos tan origen de la cultura occidental como los griegos o más, parece que en este momento nos llevábamos mejor con las distintas dinastías persas que con griegos o romanos, a los que siempre se opuso resistencia. Y esto por varias razones. Por un lado, los persas eran monoteístas, zoroastrianos concretamente, y griegos y romanos politeístas. Y por otro, a los persas les interesaba que pagaras tributos, pero no que te volvieras como ellos. No tenían necesidad de transformarte a su cultura, mientras que griegos y romanos sí. Se ve la sal desde aquí, chaval. Mi abuelo es mi favorito. La piedrecica. Wow. Dame una cicatrona. Qué sensación, ¿verdad, Es una Margarita? sensación súper extraña, es como si el agua estuviese densa. Ay, por favor. Pero... Nena, que me quiero ahogar para que me venga el socorrista y no. Por favor, que me hundo. Darle al like. O sea, no entiendo, esto flotas muchísimo. Pero tío, es que parece que te empuja, ¿eh? Está empezando a doler partes del cuerpo. Oye, aquí podrás... Puedes bucear, pero Dios, no te lo aconsejo nada. Dios, la puta nariz. Joder, no veo nada. No puedo ni nadar porque floto demasiado, tío. Es que estás casi entero fuera del agua. No te veo. Se siente como si estuviese sobre sólido. Y ahí tenéis el super resort que está construyendo para gente, no como nosotros, que tenemos los chiqui resorts, esos que veis ahí, que son gratis. Bueno, soy yo otra vez, Juan el Bautista. Y antes de que, por lo que sea, me decapitaran, yo predicaba justo por aquí, en los alrededores del Mar Muerto. Yo vivo,
Predico y bautizo a la gente como judío durante el reinado de Herodes Antipas, que es como decir bajo la dominación romana. Y es un tiempo duro para nosotros los judíos. Estamos hartos ya de injusticias, esperando que llegue el Mesías y el reino de Dios en la tierra, donde los justos dejen de sufrir, y divididos además en varias sectas. Las principales son: los saduceos, seguidos por las clases más ricas y aliados de los romanos. Los fariseos, que son la opción más mayoritaria que luego triunfará tras la destrucción del templo. Para la tradición judía son los buenos, los moderados, mientras que para la cristiana son los que se enfrentan a Jesús y por tanto los malos. Tanto que el término fariseo, en español, puede ser sinónimo de hipócrita. Luego están los celotes, que son la rama guerrillera y su facción más radical, los sicarios, cuyo nombre viene de la sica o daga que utilizaban para asesinar a sus víctimas. Finalmente tenemos a los esenios, probablemente los más heterodoxos. Precisamente en las cuevas del Valle de Qumran, por aquí más o menos, en la otra ribera del Mar Muerto, se encontraron los famosos manuscritos del Mar Muerto o Qumran, que la mayoría de académicos relacionan con los esenios. Los esenios bautizaban a la gente, vivían en comunidad y se distinguían de las otras sectas judías por su idea de la justicia que no podía ser impartida por el hombre, sino por Dios. Por eso, a diferencia del nacionalismo de los celotes, la secta de Qumran no ve en el establecimiento nacional judío oficial una alternativa contra Roma. ¿No odian todos los pueblos la maldad y sin embargo todos marchan de su mano? ¿Qué pueblo desea ser oprimido por otro más fuerte que él? ¿Quién desea ser despojado abusivamente de su fortuna? Y sin embargo, ¿cuál es el pueblo que no oprime a su vecino? ¿Dónde está el pueblo que no ha despojado a la riqueza de otro? Además, de los manuscritos se desprenden principios como la caridad, la humildad, la defensa del pobre, la comunidad del amor, el bautismo, la respuesta al mal con el bien, incluso cenas sagradas con pan y vino, elementos todos que se parecerán mucho a la doctrina cristiana. Eso, sumado a que somos contemporáneos y que yo prediqué por aquí, ha hecho que existan teorías que dicen que yo era esenio, o de la secta de Qumran, que sean lo mismo también es una teoría. E incluso las que dicen que Jesús era esenio. Para ciertos cristianos, Jesús solo era el Hijo de Dios, pero muchos académicos, cristianos y no, han tratado de darle un enfoque más histórico y hay muchísimas teorías. Hay incluso quien afirma que Jesús fue un celote, un líder guerrillero. Sea, lo que está claro es que los dos éramos judíos y que religión y política no estaban tan separadas. Como decíamos ayer con el Islam, la ley judía era una norma de práctica religiosa y también de comportamiento ético en sociedad, es decir, una norma política, una ley. Por eso, los griegos o romanos, cuya religión estaba separada completamente de la política, no comprendían cómo los empecinados judíos no podían rendir culto a uno de sus dioses como acto político y luego seguir con el culto al suyo. Y los judíos, claro, no comprendíamos cómo los empecinados romanos, que se suponían civilizados, nos pedían justamente eso, lo que no podíamos dar. También, claro, como en todo conflicto, había un componente económico y social, y de ahí que el ministerio de Jesús, el mío, el de los esenios y el de la secta de Qumran, si es que no son todos o casi todos lo mismo, sean producto de su momento y tengan a los pobres y marginados como foco central. Y desde aquí no sé si se verá en cámara, pero es grumosa, o sea, se ve como... Sí, como si el agua fuese grumosa. Y es que la viscosidad de este agua es que no es normal. Que siento el cuerpo... No le hagáis ni puto caso, que está flipado. Mira, esto es lo que me decía ahora mismo, que estaba asqueado por tener las plantas de los pies llenas de agua, ¿o no? Yo voy estupendo. Sí, claro, ahora, hazte el duro ahora, ¿sabes? Aceite de girasol, de verdad. Es la sensación más parecida que os puedo decir. Aceite de girasol en la piel. Bueno, ¿cómo estáis, segunda expedición? Yo soy... Pablo de Tarso. Mi nombre judío era Saúl y los cristianos me conoceréis como San Pablo. Y aunque nací antes de que Jesús muriera, no lo conocí. Yo era un judío bien educado, en parte helenizado, probablemente ciudadano romano, y al principio me dedicaba a perseguir a los seguidores del camino, como se llamaba a los seguidores de Jesús en aquella época. Pero en un viaje a Damasco, todo cambió. De repente, una luz me cegó y una voz me preguntó: «Pablo, ¿por qué me persigues?». Y al preguntarle quién era, me dijo que era Jesús. La tradición cristiana llama a esto la conversión de San Pablo, pero la verdad es que yo no referí en ninguno de mis escritos que había dejado de ser algo para pasar a ser algo otro, lo que se supone que es una conversión.
Más bien fue una experiencia con la que profundicé mi relación con Dios. Con el Dios judío, claro, y entendí que debía continuar la obra de Jesús. Como yo, los primeros seguidores de Jesús nos seguíamos considerando judíos, así que parece claro que para él no era una necesidad que nos separásemos de los judíos como una nueva religión, sino que cambiásemos lo que debía ser cambiado. La separación del cristianismo del judaísmo es, si acaso, un proceso, y lo mires como lo mires, algo posterior a la muerte de Jesús. La primera vez que los seguidores de Jesús se dan el nombre de cristianos es en Antioquía, después de que yo me convirtiera o me iluminara o lo que queráis. Y este proceso de ruptura tuvo varios frentes. Por un lado, el abandono de las prácticas judías, incluida la circuncisión, que generó mucho debate, pero sobre todo mi propuesta de universalizar el mensaje de Jesús, extenderlo, por tanto, a los gentiles, los no judíos, y separar la cuestión de ser el pueblo elegido de la sangre y la familia. Además, como antes os decía Juan, el contexto es de un mundo muy injusto y desigual, lleno de marginados y pobres, y eso fue lo que cambiamos. Empezamos a vivir como creíamos que debía ser el reino de Dios en la tierra, como si nuestra revolución ya hubiera sucedido, vaya. También porque de verdad creíamos que en cualquier momento iba a volver el Mesías y los injustos pagarían por sus faltas. Y en esta esperanza mesiánica y utópica de una tierra justa estábamos juntos con los judíos, solo que ellos esperaban que llegase su Mesías y nosotros que volviese el nuestro. Esa era la única diferencia al principio. Sin embargo, ni llegaba su Mesías ni volvía el nuestro y la tierra seguía llena de injusticias. Así que yo interpreté que Dios nos daba más tiempo para convencer a más gente de la buena nueva y que pudieran ser salvados. Así que nos pusimos a difundir y se nos fue un poco de las manos. Cuando el cristianismo pasó a ser religión oficial del Imperio Romano ya no tenía nada que ver. Teníamos a los poderes de nuestra parte y la cosa se pervirtió mucho. Muchísimo. Pero volviendo a esta primera fase, lo que nos mantuvo unidos fue la convicción de que Jesús iba a volver en cualquier momento, y eso nos hizo sentir una gran urgencia por evangelizar a cuanta más gente mejor y por vivir ya en la tierra de forma justa, lo que en un contexto con muchos pobres y marginados significaba la vida en comunidad y la propiedad colectiva. De hecho, también hay quien se quiere apropiar a Jesús como el fundador del primer movimiento de corte comunista, pero la verdad es que leyendo las fuentes no es una comparación tan descabellada. La multitud de los fieles tenía un solo corazón y una sola alma. Nadie consideraba como propios sus bienes, sino que todo lo tenían en común. Entre ellos ninguno sufría necesidad, pues los que poseían campos o casas los vendían, traían el dinero y lo depositaban a los pies de los apóstoles, que lo repartían según las necesidades de cada uno. Hasta parece clara una cierta conciencia de clase. En la epístola de Santiago se señala lo siguiente: ahora les toca a los ricos. Lloren y lamentense porque les han venido encima desgracias. Los gusanos se han metido en sus reservas y la polilla se come sus vestidos. Su oro y su plata se han oxidado. El óxido se levanta como acusador contra ustedes y como un fuego les devora las carnes. ¿Cómo han atesorado si ya eran los últimos tiempos? El salario de los trabajadores que cosecharon sus campos se ha puesto a gritar, pues ustedes no les pagaron. Las quejas de los segadores ya habían llegado a los ojos del Señor de los ejércitos. Han conocido solo lujo y placeres en este mundo y lo pasaron muy bien, mientras otros eran asesinados. Condenaron y mataron al inocente, pues ¿cómo podía defenderse? Oh, you touch my tra-la-la. Bueno, pues ¿qué más puedo decir después de esto? Nos vemos, familia antirrealista. Paz y amor. ¡Wow!